tenemos la dicha de encontrarnos con ustedes en este su programa Acción Popular de hoy jueves, día 5 de septiembre del año 2019. Llegamos a sus hogares, gracias a Dios, a través de este canal Sport Vision, canal 35, y guiados como siempre por Dani, Arberson, Heriberto, Héctor y Amaury, aunque solo por el momento tenemos con nosotros a Heriberto y a Héctor, perdón, a Amaury y a Héctor, Amaury el caballo de batalla y Héctor el otro caballo de batalla de este programa. Con ellos contamos para abrir este programa de hoy. Señores, gracias por todo lo que ustedes me llamaron ayer, por la interpretación que le hice, atrevida, de la parábola del San Mateo sobre los talentos. A veces me gusta hacer ese tipo de bellaquería filosófica porque muchas personas no entienden que Jesús no era solamente un sujeto religioso o un objeto religioso, sino un sujeto de vida. Jesús fue más que lo que ustedes le han vendido. Lo que a ustedes le han enseñado sobre Jesús es lo que grupos hegemónicos mundiales quieren que ustedes sepan de Jesús. Toda la vida de Jesús no ha sido narrada, ni ha sido escrita. En la oralidad de la iglesia primitiva hay mucho que buscar para saber hasta dónde llegó ese ser que hoy alabamos y le damos la categoría del Hijo de Dios. Es mucho, todavía el 70% de la realidad de ese Jesús soteriológico no la tenemos a mano. Muchos hemos llegado allí a buscar información y nos hemos nutrido para poder conocer verdaderamente la dimensión de ese Señor. Hace falta hurgar el Rig Veda, el Yajur Veda, el Atalva Veda del budismo para saber qué hizo Jesús en Cachemira y por qué esa sabiduría. Esa parte el cristianismo no la deja ver. Por esa razón yo le digo que a veces me gusta hacer esas travesuras, me gusta hacerlas. Y esos atrevimientos, porque no son travesuras, son atrevimientos. Pero es en esas parábolas vistas, le vuelvo a repetir, a partir de los libros sagrados hindúes que tuvo Jesús a disposición en Cachemira, es que se puede entender la dimensión, porque se redacta, el evangelista redacta según sus posibilidades, según lo que él vio. Pero realmente la dimensión de Jesús es más que todo lo que recogen los evangelistas y lo que recogen Hechos y las cartas. Es mucho más, es mucho más. Y nos falta saber más, como dice San Juan 14. Nos falta saber más sobre esa figura, sobre ese ser excepcional que nos tocó convivir. Vamos al programa. Hoy hay una encuesta. Como no la tengo en los periódicos, me auxilié de Amaury para que me sacara la encuesta del periódico Hoy, de hoy, que como no lo he conseguido todavía, dice así como está ahí. Leonel y Abinader ganarían primarias con amplia ventaja. Yo quiero, porque ya tengo que romper el esquema del programa para meterme ahí, porque hay un abuso de Leonel Fernández y de Luis Abinader, y no de Luis Abinader y de Leonel Fernández, sino de los grupos hegemónicos de poder que les quieren obligar a ustedes al menú que ellos quieren, al menú que ellos quieren, y que andan buscando una tercera alternativa, esos mismos grupos económicos en el Partido Reformista. Estoy hablando muy claro. Quieren servir el menú para que ustedes solo tengan derecho a decir, bueno, yo lo quiero con ketchup o lo quiero con
dame mayonesa o dame mostaza. Quieren servirle la comida electoral y no dejarles a ustedes pensar en la realidad del país. ¿Cuál es el problema que tienen los grupos hegemónicos del poder en este país? ¿Saben cuál es? Y se lo voy a decir con claridad. Todo este acondicionamiento, esta predeterminación, la tienen los grupos hegemónicos de poder que desde el año 2004 hasta hoy, 15 años, se han apropiado del Estado Dominicano. Vuelvo a repetir, quieren imponer sus propias facturas, sus propios títeres como candidatos presidenciales. Leonel, Danilo, Luis Abinader, y andan buscando otros. El Partido Reformista va a presentar otro de los mismos grupos hegemónicos de poder. Ellos quieren imponerle a ustedes unos rieles, obligarles a votar entre el menú que ellos entienden. ¿Saben por qué? Porque no quieren a Hipólito. El problema de las elecciones próximas es que no quieren a Hipólito. El terror de esos grupos hegemónicos de poder es Hipólito Mejía, dentro de lo que es convencional en el momento en los partidos. Se ha hecho una historia paralela sobre Hipólito, una historia paralela sobre Hipólito. Yo no soy simpatizante de Hipólito y ustedes lo saben. Pero yo no puedo jugar a mi pasión frente a la realidad que estoy viviendo aquí, hoy. Y no me voy a callar. Porque esta gente hay que desnudarla. Y hay que saber qué es lo que se está entretejiendo con las elecciones, desde estos grupos que tienen el control del Estado y el control de los partidos políticos. El riesgo mayor de ellos hoy es Hipólito Mejía. Y lo penoso es que el entorno de Hipólito es tan estúpido, salvo la honrosa participación de Edgar Olivares, pero no ese grupo estúpido que dirige a Hipólito, que controla a Hipólito, ese grupo estúpido no permite que gente como Edgar Olivares sea que esté hablando en nombre de Hipólito. Ese grupo estúpido, Cedeño, todas esas cosas que andan ahí alrededor de gente sin ningún conocimiento político, gente sin ninguna capacidad. Su único mérito es estar al lado de Hipólito. No tienen nada en la cabeza. Y por eso se está haciendo todo esto, para destruir lo que queda de él. ¿Saben por qué? ¿Cuál es el problema? Que ese es el único candidato de todos los partidos que tiene el buen nombre, lo voy a decir así, que tiene el buen nombre político de haber llevado a la cárcel a toda una estructura empresarial de este país. Y lo que yo le critico es que le faltó gente. La quiebra de los bancos llevó a Hipólito a encerrar a 3 bancos, los ejecutivos de 4 bancos en este país, incluyendo el ejecutivo del Banco de Vicini, el Banco del Progreso. Esos grupos que se han servido a sus anchas en los últimos 14, 15 años, que son los verdaderos dueños del país hoy, a partir de su embricamiento con los presidentes que hemos tenido, con Leonel Fernández y Danilo Medina. No quieren a Hipólito, porque saben que Hipólito no tiene ningún empacho en llevarles a la cárcel. Voy a decirlo así, para que se entienda que frente a qué estamos. Todo este latifundio privado que montó Leonel Fernández y ha montado Danilo Medina con los bienes del Estado es pasible de ser revisado.
Y al único que ellos tienen miedo para que no se revise es a Hipólito Mejía. Se ha montado una historia paralela sobre Hipólito Mejía. ¿Ustedes conocen algún pariente de Hipólito que haya hecho en el gobierno de Hipólito los que los parientes directos, indirectos, la familia de Danilo Medina ha hecho en el poder? ¿Hay algún caso como el de Rosana Montilla, como el de Alexis Medina, como el de Mircía de Medina, como el de los hermanos de las hermanas de Danilo Medina? ¿Hay un hecho de la familia de Hipólito como ese? ¿Hay un hecho como los de Leonel Fernández en la vida del gobierno de Hipólito Mejía? Se puede ligar a delitos internacionales a un pariente de Hipólito en sus 4 años. En este país, alguien puede decir que Hipólito tiene el dinero público, el dinero del Estado, en una de sus empresas. Eso lo puede decir alguien en este país. Tiene un Salomón Montilla, Hipólito Mejía. Tiene un Maxi Montilla, Hipólito Mejía, hermano de Cándida Montilla de Medina, su esposa. Doña Rosa tiene parientes que se pueden señalar con los que los parientes de Danilo Medina. Hipólito Mejía tiene un Andrés Navarro, ministro de Educación. Un pariente de Danilo Medina, como ministro de Educación y aspirante a presidente. ¿Lo tiene Hipólito? Pregunto. Hipólito tiene los escándalos de la DNCD que tenemos hoy, los escándalos de las Fuerzas Armadas que tenemos hoy, los escándalos de la policía que tenemos hoy. Hipólito tiene los escándalos del Ministerio Público que tenemos hoy en su haber. Hipólito tiene una Zulán, tiene un Tucano. Hipólito tiene un Odebrecht. ¿Se puede perseguir a Hipólito por Odebrecht, por Pinalito, o por Palomino, o por las placetas, o por el acueducto de la línea noroeste? Quiero preguntar, la ley de educación, la ley de colegio privado, la ley de seguridad social, el Código Monetario y Financiero, la ley de hidrocarburos, es obra de Hipólito. La ley que permite la reforma para el mercado del gas natural es obra de Hipólito. Quiero establecerlo con claridad. Quien mete preso a Ramoncito Báez Figueroa, quien mete preso a Arturo Pellerano Peña, quien mete preso a el señor José Andrés Aybar y quien mete preso al señor Castillo del grupo del banco de los Vicini es Hipólito Mejía. Es Hipólito Mejía. Y aquí se ha escrito una historia que era el pobre, así tengo que decirle, era el pobre, no ha podido ni siquiera reivindicar, voy a usar la palabra, reivindicar lo que él no se dio cuenta. Ese entorno de Hipólito es tan estúpido que ellos no se dieron cuenta el gobierno de que Hipólito Mejía le hizo a este país. El que le quiebran los bancos. ¿Y cuál fue su error? Que buscó a 2 mercenarios, que hoy ustedes lo están viendo, esos mercenarios, Jaime Aristi Escuder y Andy Daguarre, para que sacaran todo el filete de la quiebra bancaria y se la tiraran al Estado Dominicano. Y él aceptó eso por estúpido, que es Hipólito, por estupidez. Aceptó eso por estupidez. No es que él no tenía capacidad para buscar gente, porque lo tenía para evitar eso. Pero él prefirió
a estos dos mercenarios para que se encargara de eso. No es que no tenía. Buscó a dos mercenarios, los mercenarios de siempre, los mismos que hoy nos tienen donde nos tienen. Andy Daguarre y Jaime Ariztía Escudero. Y esa historia no la queremos contar. Por eso estas encuestas colocan a Hipólito en la condición que están. Porque no es posible que Ramón Val Figueroa, Francisco Javier García y el Grupo Martí, repito, porque no es posible que Ramón Val Figueroa, Francisco Javier García y el Grupo Martí estén administrando importación de combustible con el robo de Baninter. Eso es hoy. Eso es hoy. Examinen todos esos grupos que están en la mafia de los combustibles, en el Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES. Examinen todos los grupos. Examínenlos todos. Pregunten por qué Sigma, por ejemplo, el grupo Sigma, ustedes ven esas bombas elegantes que parecen cocinas de hoteles. ¿Quién es el señor Luis Sención? ¿Y de quién es socio? De Leonel Fernández. ¿Cómo Francisco Javier, el Grupo Martí y Ramón Val Figueroa son grandes importadores de combustible? ¿De dónde salieron los fondos de Ramón Val Figueroa? Pregúntenle a Francisco Javier. Toda esta millonada, ¿de dónde le ha salido? Si pueden explicar las grandes inversiones que han hecho en su grupo SUNY. Pregúntele a Pepín Corripio, al grupo Vicini, cómo han llegado a tener la Shell y al grupo Total. Como British Petroleum y AES se han apropiado del mercado del gas natural en este país, contraviniendo la ley, convirtiendo el mercado del gas natural en un monopolio en la República Dominicana. Para que entiendan, yo no tengo por qué cogerle la espada para defender a Hipólito Mejía, pero lo mucho hasta Dios lo ve. Esta manipulación tenemos que encuerarla. ¿Cómo explicaría el grupo Vicini su apropiación de la planta de leche del Estado Dominicano que doña René pidió y le regaló al gobierno sueco? La corona sueca le regaló a doña René la planta de leche que tiene el grupo Vicini hoy del Estado, la Parmalat. ¿Cómo explicarían los grupos hegemónicos de poder, esa pandilla de Santiago, que tengan los frigoríficos del Estado? ¿Cómo lo explican? ¿Cómo explican que estos grupos, el grupo RISEC, el grupo Vicini y otros grupos de este país, el grupo de la Delta, los NARI, cómo explicarían toda su negociación para hacerse con las propiedades, con los bienes del Estado? Es por eso que no quieren a Hipólito. Y si han tenido todas las historias, todas las historietas, todas las vendetas sobre este hombre. Él me pidió una vez, a través de mi amigo Juan Cadena, desayunar con él en su casa. Y acepté en enero del año 2010. Y acepté sentarme con él en su casa. Y me dijo que era media hora que debíamos estar en el desayuno, que él quería oír mis opiniones sobre el tema político del 2010. Comenzamos a las 8 y era las 11 y él no quería que yo me fuera.
Comenzamos a las 8 el desayuno y eran las 11 de la mañana y él no quería que yo me fuera. Por las cosas que le dije en su cara de su gobierno y lo que él, cómo él había permitido que otros hablaran de su gobierno por él. Quedamos de volvernos a juntar, pero ustedes saben cómo es él. Y yo no he hecho ningún esfuerzo por juntarme con él, porque yo no hago esfuerzo por juntarme con políticos. Si no me invitan, nada. Yo no tengo ninguna necesidad de estar junto con políticos, porque yo me siento tal. Pero esto es lo que tenemos. Toda esta historieta no es de Leonel, no es de Abinader. Es de los grupos a quienes ellos les sirven de títere. Toda esta historieta es de los grupos a quienes ellos les sirven de títere. Y es posible que el señor José Clase permita que Hipólito llegue al poder y revise el contrato que le dio Leonel Fernández a José Clase con Win Telecom, usando las infraestructuras de las Fuerzas Armadas de este país para montar un negocio de comunicación. Son las antenas de las Fuerzas Armadas que el señor José Clase usa para su negocio que se llama Win Telecom. ¿Ustedes creen que es posible? ¿Ustedes creen que es posible eso? Con un hombre que no tiene compromiso con nadie, más que con este país, como él. Esas aberraciones son las que llevan este mandato literario que ustedes están viendo día por día, apocando a Hipólito Mejía. Es por el miedo. Es por el miedo. Es el terror que le tienen. Porque de todos los que están ahí hablando de querer ser presidente, el único que ha demostrado que tiene coraje, que tiene valor para trancar a estos grupos es Hipólito Mejía. Y les reitero, no simpatizo con él. Ni quisiera que el destino me llevara un día a juntarme con Hipólito en este proceso. No lo quiero. No lo quiero. Porque yo sé reconocer mis tiempos. Y yo sé que este no es mi tiempo. Hay que permitir que esto se pudra por completo. Y ese será mi tiempo, cuando todo esto se pudra. Cuando todo esto se pudra por completo. Porque pienso igual que Confucio. Vengo ahora. He hecho alusiones múltiples. Todos los aludidos tienen derecho a reclamar, como entiendan. Estoy aquí esperando que reclamen como quieran. Estoy aquí. Aquí hay muchas cosas que antes de que llegue el proceso, ustedes las van a saber. Para que sepan cuando tengan que votar, a qué se atienen. ¿Por quién realmente están votando? Investiguen primero de todos estos candidatos por quién realmente es el candidato que gobernará o quién gobernará por él. Porque todos son mequetrefes, todos son parapetos, todos son títeres, marionetas. Es un circo de marionetas lo que le están montando como proceso electoral. Ninguno de esos personajes que están apareciendo ahí son los que van a gobernar este país. Como ustedes han podido ver en la realidad. Gracias a Mauri. Hoy
aparece este titular en el periódico El Día. Inspectoría investiga a jueces de caso abogada. Fue designada Antonia Idalia Jiménez Esteves como fiscal interina de San Pedro de Macorís. Ahí hay 3 falsedades. Esa es la fiscal que están mencionando ahí, designada transitoriamente. No fue la primera designación del procurador. La primera designación del procurador cayó sobre un fiscal de alto mayor que es fiscal trasladado en San Pedro de Macorís por su ligazón al narcotráfico. A ese fue que Jean Alain Rodríguez nombró, un fiscal de alto mayor ligado al narcotráfico, que tuvieron que sacarlo de alto mayor y trasladarlo a San Pedro de Macorís. Nunca ha sido investigado. Un delincuente vestido de fiscal es el que tienen en San Pedro de Macorís y fue a quien nombraron. Con la protesta de la gente y de los grupos sociales de San Pedro de Macorís, fue que se dio para atrás, se revocó el nombramiento de ese fiscal antisocial como fiscal interino. Esa es una cosa. La inspectoría está investigando ahora a los jueces. ¿Y por qué la inspectoría no se investiga él mismo? Porque la fiscal que opinó disidente cuando se le dio condición legal al acuerdo entre este señor y la señora, ese acuerdo que validaron los fiscales, hubo una fiscal que motivó, redactó su posición disidente, su informe disidente, por qué no se podía hacer ese acuerdo, y lo remitió a la inspectoría y lo remitió a la Procuraduría General de la República. A pesar de eso, se dio visto bueno al acuerdo, se sometió a un juez y como castigo por disentir a esa fiscal, lo que se hizo fue trasladarla. Aquí está la fiscal y ahí está su informe. ¿Por qué hay que investigar a los jueces? ¿Por qué los investiga Bolívar Sánchez? ¿Por qué los investiga al propio Jean Alain Rodríguez? ¿Por qué los investiga? Pregúntenle a ustedes al señor Bolívar Sánchez y pregúntenle a Jean Alain Rodríguez el arma que usó ese señor para matar a Anibel, el arma que usó el homicida suicida en San Pedro de Macorís para matar a esa abogada. ¿Quién se la cedió? El arma ilegal con que se mató a Anibel. ¿De dónde provino? ¿Saben quién la tenía? Un oficial de la DNCD. Es el dueño de esa arma ilegal. Un oficial de la DNCD es el dueño del arma con que el homicida suicida le quitó la vida a Anibel. Le hablaba ayer, y en eso usé la parábola de los talentos. Le hablaba ayer de que todos estos problemas no se pueden personalizar. Estos problemas hay que verlos con criterios institucionales, como un sistema.
como un sistema. Las leyes son sistema. La ley que crea el Ministerio Público, la ley que crea la Suprema Corte de Justicia es un sistema que establece funciones. Y aquí se quiere jugar siempre a ver los efectos y no las causas. Nos han enseñado a relativizar, no a analizar, a comparar, a hacer analogías, porque es más fácil monopolizar la opinión colectiva. Hablo de un aparato político que controla la justicia. ¿Por qué no se pregunta a Rubén Toyota, a María Aristi Castro? Estoy mencionando nombres. Rubén Toyota, María Aristi Castro y Josecito Jacín Frappier. Sobre todo esto que está pasando en las 4 provincias del este. En La Romana, en Atomayor, en El Ceibo, en Higüey. Todo el desastre que tiene el sistema de justicia. Todo el desastre que tiene el sistema de justicia en el este del país. Al señor Martínez, Enrique Martínez, el que fue senador, que su esposa ahora es la senadora por La Romana. ¿Por qué no le preguntan a Enrique Martínez? Repito, son 5, me equivoqué. ¿Por qué no le preguntan a Enrique Martínez? ¿Por qué no le preguntan a Rubén Toyota, a María Aristi Castro, a Josecito Jacín? A esa gente. Está el Ceibo, pero Zorrilla no participa del reparto de los cargos porque es el senador por el PRM, por el Ceibo. ¿Por qué no le preguntan a estos caciques, a Enrique Martínez, el mismo de SEA, el mismo de la lotería, a Enrique Martínez, el mismo que hizo cancelar a una juez cuando apagaron los radares en San Pedro, en La Romana, en el aeropuerto de La Romana? Y fue la juez quien pagó la droga del concierto de Marc Anthony. ¿Por qué no le preguntan a Enrique Martínez? ¿Por qué a una juez de San Pedro de Macorís le matan el esposo, miembro de la DNCD, por narcotráfico? Pregúntale a estos señores, a Josecito Jacín, pregúntale a Rubén Toyota, ese aparato político del PLD en el este, para que sepan lo que está pasando, para que se pueda saber lo que está pasando. No los jueces, los fiscales y el aparato político, que es quien facilita todo esto. Y estoy dando nombre. Pregúntale a Rubén Toyota, así lo estoy diciendo. Pregúntale a Enrique Martínez. Pregúntale a María Aristi Castro. Pregúntele al senador de San Pedro de Macorís, Josecito Jacín Frappier. Pregúntenle a esa gente, a ver qué tienen que decirle al país. Que se investiguen esa gente. Para que vean las tropelías que ellos han cometido en esas provincias del este a nivel del sistema de justicia y de todo el sistema de justicia. Y en materia inmobiliaria no le cuento. Pregunten. Aquí ningún político se atreve a decir lo que yo estoy diciendo hoy. Ningún político se atreve a decirlo. Y ustedes oyen a esta gente vomitando con la justicia. Pregunten, repito, a Rubén Toyota. Pregúntenle a María Aristi Castro.
Pregúntenle a Enrique Martínez, ex senador de la Romana, y que su esposa es la senadora ahora. Y como ella es una dama, yo no voy a mencionarla, voy a mencionar a su esposo. Porque entre hombres no entendemos. Pregúntenle a Rubén Toyota. Pregúntenle a Amable Aristi Castro. ¿Por qué esa letrina que él tiene montada en Higüey? Pregúntenle a Josecito Jacín, esa letrina que él tiene montada en San Pedro de Macorís, en connivencia con Rubén Toyota, el senador de Atomayor. Pregúntenle. Yo le he dicho muchas cosas de Josecito Jacín aquí, y él no se ha atrevido a contestarme. Y quisiera que un día me conteste. Igual que como estoy haciendo con Amable Aristi. Busquen ese ministerio público de Higüey. Para que ustedes entiendan, busquen ese sistema de justicia de Higüey. Con el crimen internacional. Ese sistema de justicia de San Pedro de Macorís, con la delincuencia y la criminalidad internacional, con los carteles de droga. Para que entiendan lo que estoy diciendo. Y nadie toque el aparato. Siempre son los jueces quienes pagan, los fiscales quienes pagan. Y ese aparato político intacto, el gran beneficiario de todas las operaciones de carteles, de delincuentes. Pregunten quién era ese señor, ese homicida suicida. Pregunten quién era en San Pedro de Macorís. Para que entiendan lo que estoy diciendo. ¿Y por qué un oficial de la DNCD usa 4 y 5 armas ilegales fuera de las que tiene como reglamento? Pregúntenle a ese sinvergüenza que ocupa el cargo de presidente de la DNCD. ¿Por qué sus agentes andan con 3, 4 y 5 armas ilegales? ¿Por qué? Y lo mismo pasa en la policía. Para que entiendan de qué estoy hablando. Para que entiendan qué gobierno es que ustedes tienen. Y cómo este mequetrefe de procurador quiere embobar a todo el mundo en este país. Y consigue porque paga muchísimo dinero para que mucha gente mienta gratuitamente en esta nación. Pidan la explicación a esos senadores. ¿Y por qué es que manipulan tanto para quedarse en el poder? Porque el día que aquí hay una investigación real, cuando aquí se persigue el crimen organizado real, aquí tendremos entre 17 y 18 senadores en la cárcel. Entre 17 y 18 senadores de esos que están sentados ahí en la cárcel por narcotráfico. Para que entiendan lo que estoy diciendo. Para que entiendan lo que estoy diciendo. Vengo ahora. Esta noticia. Mercado de Valores liquidó 1.8 billones en julio. Ese titular lo trae un periódico de una vocina del gobierno que se llama Esteban Delgado, que opera en la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Pero eso se lo están vendiendo a ustedes como un éxito. En la paradoja del dinero, Milton Friedman da las claves del desastre que es este. Mercado de Valores liquidó 1.8 billones en julio. La colocación de renta variable aumentaron en un 40%. Eso es la emisión de dinero, lo que ha aumentado un 40%. Mientras eso pasa en el mercado de valores, contradicción,
Mientras el mercado de valores crece en su emisión un 40% en el titular anterior, aquí aparece el Banco Central con el encaje que solo ha sido reclamado un 50% del encaje. A ver si la Junta Monetaria y el gobernador del Banco Central le explican eso al país. Y la otra pregunta que tengo que hacerle a la Superintendencia del Mercado de Valores, que dónde está el reglamento para estas emisiones. Ahí habla de un 40% y de 1.8 billones en el mes de, hasta el mes de julio. ¿Con qué reglamento se está emitiendo esa renta variable? ¿Con qué reglamento, le pregunto al superintendente de valores? Y este sinvergüenza que ocupa el cargo de superintendente de banco le está diciendo al país que la región norte, con su carita fresca, irresponsable y sinvergüenza, región norte con el 51.36% de los créditos comerciales. ¿Cuántos de esos créditos han sido para ampliar la producción nacional? Por eso ustedes vieron al señor Pedro Brache rendirle pleitesía al bien hacer económico del gobierno de Danilo Medina. Porque como ellos tienen un cartel en el mercado de valores, pregunten de ese dinero emitido irregularmente, repito, en el mercado de valores, ¿cuánto dinero de eso ha ido a parar a la pequeña, mediana y microempresa de este país? ¿Qué está pasando con la circulación, con el circulante? ¿Qué está pasando con el efectivo en las manos de las familias dominicanas? 1.8 billones a julio en renta variable. ¿Y dónde está el resultado económico? ¿Dónde está el resultado social? 1.8 billones la emisión en renta variable. 40% más. Ustedes ven un 15% más de circulante. Todo lo contrario. El circulante reducido en un 9%. Y estamos bien. Sí, estamos muy bien. Y quiero recordarle a doña Circe Almanzar esto que está aquí, esto que aparece aquí sobre Argentina. Quiero recordarle a doña Circe Almanzar esto que aparece aquí sobre Argentina. En una reunión con los empresarios en el local de la Asociación de Industria del señor gobernador del Banco Central, un ex gobernador hará alrededor de un año, puso como ejemplo lo que pudiera haber pasado en Argentina y que hoy es la realidad, cuando el gobernador del Banco Central se vanagloriaba de los índices económicos del país. Y ese ex gobernador le advirtió sobre los problemas que tenemos hoy con la tasa de cambio, con la estabilidad económica de este país, con los problemas fiscales que teníamos entonces, los problemas financieros y los problemas monetarios que teníamos entonces. Para ese momento, cuando esa voz disidente se oyó en la Asociación de Industria, la señora Circe Almanzar cayó a ese ex gobernador y empresario de este país. Yo quisiera que Circe Almanzar le diga a ese gobernador, le llame y vuelva a mandarle a callar por haber advertido lo que Argentina está viviendo hoy. Lo que pasa es que ese gobernador, ex gobernador del Banco Central, no llegó a ser gobernador del Banco Central de la mano de ningún sinvergüenza empresario.
llegó por sus propios méritos, por su misma condición profesional, no lamiéndole a Jorge Blanco ni a Toidecam. Llegó a ese cargo por sus cifras y por su condición humana. No llegó pidiendo, llegó parado por lo que él era a ese cargo. Vengo ahora. No me dejan ni siquiera, estos muchachos no me dejan ni siquiera acicalarme la nariz, porque ustedes ven como que estoy, son malos. Ellos me tienen con el chucho puesto. Dice el periódico El Día, bueno, quería abrir el teléfono, pero creo que no me va del tiempo. Lo abriremos mañana, no sé si mañana, lo abriremos un día de esto. Por falta de pruebas, 4 vinculados a red han logrado libertad. Señores, las personas vinculadas a esa red la estableció los Estados Unidos. Todos los demás implicados en esta red la metió el procurador por intereses electorales y políticos de Danilo Medina. Ayer lo que pasó con Jaque Mate, y yo se lo advertí aquí, y le dije quién era. Jaque Mate libre por falta de pruebas. Van 4 de la red de César el Abusador. Señores, el procurador quería encontrar tripas de Leonel Fernández en el expediente de César Peralta. Necesitaba mondongo de Leonel Fernández. Esta asquerosidad que él ha montado, necesitaba ligar a Leonel Fernández. Eso es lo que él ha estado buscando. En todos los grandes escándalos de este país, la ideología de Danilo Medina en el Ministerio Público es ver cómo mete a Leonel Fernández en todos los escándalos que aparece. Como este señor estaba ligado a Bautista Rojas Gómez, lo he dicho varias veces, metieron a este señor, claro, él es jefe de seguridad de César Peralta, administra una de las empresas de César Peralta, pero quieren buscar ligarlo a él por la vinculación que él tiene con militares de Leonel Fernández. Ya se entiende bien lo que está pasando. Voy a abrir el teléfono ahora mismo. Voy a permitirle que me hagan 2 o 3 preguntas. Voy a abrir el teléfono. Haga su pregunta, que ya están llamando. Haga su pregunta. Buenas. Buenas. Sí, yo quiero preguntarle por qué Brito, el que era procurador, que ahora priva en gracioso aspirando a la presidencia, no le explica a este país qué hizo, qué paró la investigación de la mulata 3, donde se desaparecieron tantos millones y muchas prendas valiosas. Alemania avanzó más que la Procuraduría General de la República. Pregunten por qué está suspendida la cooperación de Alemania con la Policía Nacional y ahora mismo está cerrada totalmente la relación de Alemania con la Policía Dominicana por la persona que está como jefe de la policía, el general Ney Aldiri Bautista Almonte. ¿Y qué implicación tiene Ney Bautista Almonte en el tema de la mulata? ¿Y qué malquerencia tiene Alemania con él personalmente? La otra pregunta. Sí. Pregunte. A ver, yo lo que quiero es que usted comience a seleccionar hombres serios y honestos para que nos comencemos a estar ahí en la Plaza de la Independencia, aquí en los restauradores, ahí en la 27,
Eso es lo único que yo quiero, que vaya reuniendo gente seria, honesta, que las hay, y usted la conoce, Sí. porque la gente seria y honesta conoce bien a los ladrones y asesinos. Gracias. Haga su pregunta. Su pregunta. Mire, yo quiero preguntarle tantas cosas a usted que no sé por cuál empezar. Comience, olvídese. Yo quisiera saber si Leonel y Danilo son dueños de este país y que si no hay más hombres y qué es lo que le pasa al pueblo. Todo lo que ellos tienen atrás son los dueños de este país. Todos esos empresarios que en los últimos 15 años se han robado esta nación son los dueños de esos dos títeres. Su pregunta. ¿Cree usted que Gonzalo Castillo, con la cuenta congelada en los Estados Unidos y la visa cancelada, podrá llegar a candidato presidencial en este país? Bueno, yo no sé si tiene la visa cancelada. Lo que yo sé que en el radar de los Estados Unidos por el caso de Brecht está Gonzalo Castillo. Eso es lo que yo sé. La Fiscalía General de los Estados Unidos tiene a Gonzalo Castillo en el radar por el caso de Brecht. Su pregunta. Quiero que por favor, le pregunto al señor Danilo Medina Sánchez, que una vez dijo, a pesar que no se puede creer en nada de lo que ese señor dice, que una vez le dijo que le dijeran, que le señalaran los corruptos para él actuar. ¿El por qué si es tan hombre, tan macho y tan demócrata como dice él? Es que él no va a enseñar a los corruptos porque tendría que la lista encabezarla por él. El primero en la lista sería él, yo. El número uno, yo. Su pregunta. Sí. Su pregunta. El pueblo dominicano, una gran parte, lo que está es esperando la decisión suya para dirigir los destinos de este país. Eso es bueno. Vamos a esperar el tiempo. Son los tiempos de Dios los que mandan. Su pregunta. Buenos días, profesor. ¿Cómo Buenos está? días. Bien. Profesor, mi pregunta se aleja un poco de lo tratado hoy, pero quiero... No importa. Haga la pregunta que usted quiera. Bien. El doctor Sánchez Roa dijo gran estafa del siglo era la seguridad social. Sí. Yo me pregunto, los políticos no oyen, el Congreso no oye, el presidente no oye. Quisiera escucharlo, señor. Mire, lo que pasa es que la gran estafa del siglo es, como él dice, es la seguridad social. ¿Qué pasó con la seguridad social? Fue la obra cumbre del gobierno de Hipólito Mejía. ¿Quién hizo la ley? La política. ¿Quién hizo el reglamento? 3 bancos de este país tienen el control de la seguridad social, con el contubernio de Leonel Fernández y de Danilo Medina. 3 bancos son los dueños de la seguridad social. El negocio del siglo, la gran estafa del siglo. El Banco Popular, BHD y el Scotia Bank. Son los dueños. El Banco de Reserva es un agregado en la seguridad social, que es quien debería tener el control de la seguridad social por ser el Banco del Estado. Señores, yo no puedo coger este teléfono, no lo puedo coger. Terminamos ya. Hay una. La última pregunta. Sí. Que me está llamando por el celular, que me llame después que termine el programa. Pregunta. Su pregunta. Buenas. Buenas. Dígate. Para servirle. Sí, estoy llamando porque la televisión dominicana no se puede ver porque ahora todo nada más es Gonzalo Castillo en todos los programas y a toda hora. Eso es lo que tenemos, hermano. Ese es el que paga la publicidad. Aquí hay un canal que es de un cómplice del Manuel Estrella, el 37, que eso da asco, igual que el otro, que es contratista también de Gómez Díaz. El contratista de Obras Públicas es socio de Gonzalo Castillo. Señores, nos veremos mañana a las 7 de la mañana de nuevo.